Mi nombre es Leticia Amalia Mato, nací el 24 de diciembre del 57, acá en Río Cuarto. ¿Qué más necesitas saber? ¿Cuántos hermanos eran? Nosotros dos solamente. Sí. ¿Y sus papás? Mi papá y mi mamá. ¿Eran Sí. de Río Cuarto? Sí. No, ¿qué estoy diciendo? Perdón. Mi mamá sí, mi papá era italiano. Sí. Vino después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y Pocho era mayor que usted o menor? Mayor. Mayor. ¿Cuántos años? 3. 3 años. Y bueno, ¿cómo lo recuerda? ¿Quién era Pocho? ¿Qué nos podría decir? Lo recuerdo con el mayor de mis orgullos. Hoy. Después de haber podido sanar broncas y te diría hasta odios, empezar a entender injusticias, empezar a perdonar, fue un trabajo de muchos años, pero hoy lo recuerdo con una alegría. Es como que permanentemente estuviera conmigo, con mucha alegría, y como que él lo siento en paz. Él, no sé qué otra cosa me preguntaste, perdón, me olvidé. Bueno, pues que cuando le pregunto, ¿cómo lo definiría? ¿Quién era Pocho si tuviera que contarle a alguien? Él era un tipo divino. Era muy, muy agradable para hablar, yo te estoy hablando como hermana, para aconsejarte, éramos muy compañeros. Generalmente me retaba mucho porque éramos muy distintos, pero éramos muy compañeros. Y él era una persona que ayer justamente yo estaba con 2 primas y bueno, una no llegó, o sea, sí lo conoció, no se acuerda, y la otra sí, fue su gran amiga, porque es mayor que él. Y me decía, vos sabés que yo nunca encontré a nadie que me dijera que lo trató mal, que le contestó mal, que no, era un remanso mi hermano, un remanso. Y tenía un concepto social muy grande. Habíamos sido educados de esa manera, los dos. ¿Quiénes eran estas amigas? ¿Se acuerdan los nombres? Mis primas. ¿Y los nombres? Cristina Fantini y la hermana Sandra Fantini. Sí. Incluso tengo otra prima que tenía, y debe haber tenido 2, 3 años, no más que eso, y él le escribió, cuando ya él estaba en Buenos Aires, me mandó un cuento para ella. Le escribió un cuento que yo la vez pasada se lo pedí prestado, no me acuerdo para qué, y me dijo, no, eso, ¿lo querés leer de nuevo? Léelo acá. Pero esto es lo único que me queda a mí de él, así que yo no te lo voy a prestar por la duda que se pierda. Era no sé, muy sano, muy... Tenía altas convicciones. Muy. Pero era reservado. ¿O era muy extrovertido? ¿Cómo lo recuerdas? No, de chico no era muy reservado. En determinadas cosas, sobre todo en lo que se refería a la política, podía ser más reservado. Pero de todos modos se hablaba mucho en mi casa de política. Por ahí va la pregunta entonces, ¿cómo vivieron ustedes? ¿Cómo vivió la familia aquellos años 70? Y mal. Nosotros fuimos amenazados por las 3A. Bueno, después, en cuanto a él, mis papás sobre todo, siempre diciéndole cuando las cosas se pusieron más feas, vamos, no, te saco, sos ciudadano italiano automáticamente, nadie te va a tocar. No, papi, no, yo me quedo acá, y lo dijo hasta último momento, yo me quedo acá. Tenía una firmeza política que yo creo que eso fue una de las primeras cosas que a mí me reveló,
porque yo pasé por todas las etapas. El que me calmaba era mi papá. Bueno, mi mamá es como que dejó de ser mi mamá, cambió totalmente su forma de ser, su carácter, más cuando nos dimos cuenta que estaba muerto, porque los primeros años vos te pensás, bueno, puede estar todavía detenido, puede estar... Pero no, él hablaba mucho con mi papá, discutían mucho con mi papá, porque mi papá había estado en la guerra con Mussolini, y para mi papá no había como Mussolini. Y él le decía, pero papi, si vos lo que nos enseñaste es esto. Claro, pero yo nunca te enseñé una lucha armada, le decía él. O sea que tu papá sabía que él era militar. Todos sabíamos, todos. Él no ocultó nunca. Y él empezó cuando terminó ya en el último año del secundario. Y siempre lo dijo y siempre lo contó. ¿Y a qué colegio iba? Nacional. ¿Usted también iba al Nacional? No, yo iba al normal. Era más fácil escaparse del normal. ¿Y él eligió el Nacional de él o sus papás le dijeron vas al Nacional? No, lo eligió él, sí. ¿Y ahí había más actividad política que en otros colegios? ¿O eran todos más o menos igual? Lo que pasa es que la actividad política se dio ya hasta donde yo tenía entendido, ponele cuando él iba a cuarto año, cuando empezaron a crear los grupos estudiantiles, en realidad ahí empieza más la actividad política en los colegios. Pero por eso te digo, él ya salió, él se fue a Córdoba ya teniendo una convicción política inquebrantable. Y cuando él decide irse a Córdoba, o sea, ¿fue porque había mucha presión política aquí o porque él fue un proyecto? Se fue a estudiar. Se fue a estudiar, estuvo un año estudiando medicina y cuando terminó ese año le dijo a mi papá, a mi mamá, perdona papi que te hice perder plata, tiempo, porque íbamos todos los fines de semana, nos veíamos, todo, pero yo los extraño mucho, yo me quiero volver, yo no quiero estar más acá. Y fíjate que se va a vivir con una familia que eran todos comunistas, sin saberlo él, porque él no eligió esa casa, la eligió el otro compañero que se iba con él, que tampoco sabía. Y de allá, bueno, es donde se viene ya a estudiar veterinaria. ¿Cuánto tiempo estuvo entonces allá, en Córdoba? Un año. Un año, sí. ¿Y recuerda quiénes eran los compañeros de militancia acá en Río Cuarto, en el secundario? En el secundario no, porque yo no los conocía. ¿Y él estaba en un centro de estudiantes? ¿Llegó a ser autoridad de algún centro de estudiantes? No, si estaba no lo sé, yo calculo que debe haber estado, pero no lo sé con certeza. Y los compañeros tampoco, no. Recién estaba mirando la foto de Guille Berti y digo, han ido más o menos a los mismos colegios, han tenido más o menos la misma edad, se tienen que haber conocido. Pero yo esa parte de él no la sé. La conozco, la militancia, después, y hasta ahí la conozco. ¿Y ahí en Córdoba les quedó algún contacto a ustedes para que le pudieran referenciar después alguna cosa? No. ¿De Córdoba conocen solamente lo que él iba contando, lo que ustedes cuando veían los fines de semana? Es que él en Córdoba se dedicó a estudiar. No estaba con gente que militara en política. Por eso les digo, chicos, hasta donde yo sé, él no militó mientras estuvo en Córdoba. Empieza a militar cuando vuelve de Córdoba. ¿Y de eso qué recuerda cuando él viene a Córdoba, empieza a estudiar agronomía, empieza a estudiar veterinaria? ¿Y qué momentos, nos puede contar de esos tiempos? Sí, tenía su grupo de
de gente con la que militaba, su partido político. Después de eso hacía una vida, digamos, normal. Por ahí se iba a trabajar con mi papá, el problema que tenía que cuando no perdía un anillo, perdía el guardapolvo, hasta que un día mi mamá le dijo: Pocho, decime, ¿qué haces con las cosas? Se las di a otro que no tenía, mami, dice, para comprar. Y bueno, pero era un chico especial, no puedo decir triste, pero era un chico especial, era un chico muy, muy, muy sereno, yo nunca lo creí capaz de nada. Yo digo, a vos te ponen un revólver en la mano y a mí me ponen otro, la primera que voy a disparar voy a ser yo, vos no, porque si te enojas porque estoy matando una hormiga, imagínate cuando o sea, no lo creí capaz nunca de llegar a una lucha armada, yo personalmente. ¿Y esas conversaciones, esas charlas con su papá con respecto a este tema, cómo eran? ¿En la mesa? ¿Dónde eran esas lugares? Sí, generalmente en los horarios del almuerzo. Vos imaginate que un facho, un fascista, como decía él que era, se pusiera a discutir con un chico de extrema izquierda. Eran bravas un día, o sea, y aparte mi papá es siciliano, o sea que enseguida, ¿viste? ¿Cómo se llamaba? Pero Alfio, pero él lo calmaba, ¿viste? Ahora un día no se puso muy densa la conversación porque él ya tenía más firmeza, y que fue la única vez que reaccionó, se levantó de la mesa, le pegó una patada a una puerta que salía al patio, y bueno, y ahí se terminó la discusión. Pero el otro día volvían a hablar. Eran así, porque se hablaba. En mi casa, nosotros nos criamos con un papá que no tenía vergüenzas, que era totalmente liberal, nos daba muy permisivos, o sea, teníamos muchos límites, muchísimos, pero también teníamos eso de que a veces mis amigos me decían: ¿cómo podés hablar de tu mamá, con tu mamá o con tu papá de determinada cosa? ¿Y por qué no? ¿Cómo podés ver a tu mamá en Bombacha y Corpiño? ¿Y por qué no? Fuimos educados de esa manera. A pesar de que él no era así, él no era así, él era muy recatado en sus cosas. Y en esas discusiones, su mamá que decía, tomaba parte de uno o de otro. Bueno, basta. Bueno, basta. No, porque yo creo que no era capaz ni de defenderlo a él. O sea, creo que después lo hablaban entre ellos dos solos. Pero en ese momento ella lo único que podía decir, o se callaba la boca o decía: bueno, basta. Porque sabía que él no iba a cambiar. Él se lo había dicho y bueno, también a mi papá se lo decía, pero mi papá no quería. Es más, una vez le dijo: mira, hijo, vamos a hacer una cosa. Tanto que vos decís y decís, yo te doy la plata, andate a vivir 6 meses a Cuba, volvé y contame cómo te fue. Y le dijo: si yo me voy 6 meses a Cuba no vuelvo más. Pero teníamos esas libertades, ¿viste? Le daba esas libertades. No le quiso en ningún momento, como he escuchado de otros padres, que no, que te voy a encerrar, o te voy a poner acá, o te voy a poner allá, te voy a mandar afuera, porque no podés pensar de esa manera, no podés hacer... No. Para nada. Pero en algún momento tu papá tuvo algún miedo, porque para ofrecerle, como vos nos dijiste antes, mi papá tuvo, en algún momento, mi papá tuvo miedo siempre.
siempre. Digo, ¿no? Esta cuestión de dejar a tu hijo y tener esas diferencias políticas, discutir. Siempre. Vivir con ese miedo, algo que vos sentías, ese miedo en la casa también, esa es otra de las... Sí, sí, se sentía. Después cuando las cosas se pusieron peor, que él vino solamente, cuando las cosas se ponen peor, ese día habíamos estado todos los chicos del grupo reunidos en casa, pero tomando mate, haciendo chistes, charlando, nada de política, pues yo no, si empezaban a hablar de política me iba, ¿viste? Entonces, cuando salieron de casa, ya los empezaron a detener. Los detuvieron a todos. Una señora, la mamá de un íntimo amigo de él, ve que debajo del papel donde estaba la orden de allanamiento para su hijo, que se lo llevaron, estaba la de mi hermano. Esa señora vivía a la vuelta de la casa de mi abuelo, de mi nono. Y se fue hasta la casa de mi nono porque en esa época no teníamos tantas formas de comunicarnos tampoco. Y el nono habló por teléfono inmediatamente y le dijo a mi papá: Alfredo, sacá al pocho de la casa porque van para allá. Efectivamente se cruzaron en el camino con la policía. Mi mamá los atiende afuera. Le preguntaron por él, le dijo: no está, salió, no sé dónde se fue. Se salió hace un rato, dice, no sé dónde se fue. No entraron. En mi casa hicieron un allanamiento después de 3 años que él había desaparecido, o más, porque yo ya estaba embarazada de Natalia. Me acuerdo hasta el vestido que tenía puesto. Recién ahí hacen un allanamiento. Y teníamos miedo porque obviamente ¿qué había? Un libro, La Madre. Libros que mi ex marido había estudiado en el Leo Bovicio y tenía cada librito de Marx, de Lenin, Sí, les enseñaban así. Bueno, ahí, en tanto que se le llamó la quema de tantas cosas. Bueno, entonces él ahí se va a Buenos Aires. Recién ahí se va a Buenos Aires. Pero como él tenía una prórroga por el servicio militar, cuando se vence la prórroga, él se presenta acá a Río Cuarto. Y uno de los amigos, compañeros de él, mandó a avisar también que no se presentara porque lo iban a detener. Él quedó detenido porque lo iban a detener. Así que se volvió a Buenos Aires y allá hizo una vida completamente distinta. Iba a trabajar, no tenía amigos políticos, uno solo el último tiempo que él estuvo allá, porque él vivía con un tío mío, pero esas cosas de los sicilianos, como yo le decía ayer a las chicas, viste que se reunían todos los hermanos, todos varones, y decidieron que se tenía que ir de la casa de ellos después que hacía mucho tiempo que estaba y que trabajaba con ellos, porque podía comprometer, yo tengo muchos primos, tengo primos de la edad de él, podía comprometer a alguno de los hijos de ellos si lo detenían ahí. Él todos los jueves, entonces mi papá buscó un paisano de él que era afiliado al Partido Comunista inclusive, y se lo llevó a vivir con él. Pero de todos modos no participaban, ni el muchacho ni él no participaban en política. Todos los jueves iba a buscar las cartas nuestras a la casa donde él había vivido de mi tío. Uno de esos jueves a él lo detienen por una supuesta causa subversiva y por infracción al servicio militar. Por eso yo siempre dije, fue una denuncia. Fue una denuncia porque no tenían forma de descubrir que los jueves, porque no lo seguían, no era un perseguido así de... Tenía que ser. Y lo detuvieron ahí. Por supuesto no tocaron a nadie.
no revisaron nada. ¿Lo detienen dentro de la casa? Lo detienen dentro de la casa, él estaba sentado mirando tele, charlando con mi tía y mi tío porque no tenían hijos ellos y lo adoraban. Y le dijeron a mi tío, bueno, se presenta como la policía, soy el inspector tal y tal. Listo, fueron, lo agarraron, lo esposaron y se lo llevaron. No tocaron nada, no preguntaron nada, no, se lo llevaron. Después nosotros llegamos al otro día, porque a él lo detienen a la nochecita. Llegamos al otro día, fuimos a la comisaría donde pertenecía ese barrio y por eso fueron muchas cosas como que se fueron dando. Había un empleado de uno de mis tíos que había trabajado junto con el Pocho y con mi tío. Y ese era un miliquito, un policita de estos que recién se reciben, que recién entran. Y le dijo, Amato, quédate tranquilo, dice que tu hijo está acá. Cruzás esa puerta y está. Yo me volví loca. Porque yo tengo la sangre siciliana. Me volví loca. ¿Por qué? Porque yo había estado antes con él y porque yo sabía, lo sabíamos todos en realidad, en la familia, pero él directamente me dijo a mí, yo en septiembre estuve con él para el cumpleaños, y él me dijo, hermana, reza por mí, porque si ahora él no creía en nada, es más, la cadenita que tenía con un corazón de Jesús me la dio a mí. Me dice, reza por mí, porque si ahora que cambió el gobierno a mí me detienen, no me ven más. Directamente no me ven más. Así fue. Lo buscamos. Lo buscó mi papá, obviamente, porque él era el encargado. Se enfermó del corazón, le tuvieron que hacer 4 bypass. Era terrible para él buscarlo, incluso después que Videla da el comunicado de que todos los ¿cómo fue que dijo? Los guerrilleros estaban muertos, que no había guerrilleros vivos, que fue la primera y la única vez que yo lo vi llorar a mi viejo. Lo siguió buscando para que le entregaran los restos, para buscar los restos. Bueno, los restos vienen a aparecer hace, ¿cuánto? Hace 6 años. Ya he perdido los tiempos yo. Y él, antes de morirse, me lo dijo, porque él era un tipo que era... Él quería ser cura, en realidad, y no, mi abuela no lo dejó. No, le dijo, no, yo un cura en mi familia no quiero. Entonces siempre estuvo muy cerca de un sacerdote muy amigo allá en Sicilia. Y yo no lo entendí en ese momento, no lo entiendo ahora todavía, cómo él lograba tener esa, no sé si le bajaba algo esa comunicación, porque muchas cosas me decía, por ejemplo, después se le vuelven a tapar las arterias y él me dijo, lo voy a consultar con el Tata y después te digo si me opero o no. Ya el doctor a mí me había dicho, no, gringa, no lo opero. No lo opero porque se me queda en la mesa. No le da más el corazón a tu viejo. Bueno, y él el domingo le dijo a mi hija más chiquita, que tenía, no sé, 6 años en esa época, estaba haciendo el asado y revoleaba un repasador así, decía, me voy para arriba. Él era ministro de la comunión, de la Eucaristía. Se despidió de toda la gente que él le iba a dar una comunión. Todos se dieron cuenta. Y a mí me dijo, yo te voy a dejar 3 cosas que hagas en la vida. Una era mía, personal, porque yo le contaba absolutamente todo. Otra es que vos me vas a tener que encontrar a mí, porque yo acá adentro no me voy a morir. Y la otra, que traigas a tu hermano, porque lo vas a encontrar. Y así fue. Así fue. Me costó, que yo ya había
obviamente renunciado, ya no sabía más a quién preguntar. Acá adentro, cuando vino el equipo de antropología, que Juan me avisa, Juan Musolón, yo le digo, no, hermano, ¿para qué? Le digo, ya nos hicieron los ADN, ya lo busqué por todos lados. No tiene sentido. Vos venís gringa, vos venís gringa, vos venís gringa. Bueno, listo. Apenas entré, esto estaba distinto. Apenas entré donde estaban los chicos del equipo de antropología y le dije el nombre, me dijeron, tu hermano está allá. Está en el equipo de antropología. Así que vuelta a hacerse todos los ADN, todo nos llevó meses y meses y meses, hasta que me avisaron que podía ir a retirar los restos de él. Yo siempre decía, nos gustaba mucho Serrat, principalmente él hizo que a mí me gustara mucho Serrat. Es decir, cuando yo lo fui a ver la última vez, compramos el último disco que había salido de Serrat, Mediterráneo, y hay un tema que dice, no me acuerdo en este momento cómo se llama, quiero escarbar la tierra hasta encontrarte y besar tu noble calavera. Bueno, a mí me pasó. Después de tanto tiempo, me pasó. Y se ve que había algo con mi hijo mayor, porque le pasaban cosas. Por ejemplo, mi hijo mayor se fue a estudiar a Italia y él me decía, yo le decía, ay, se fue unos meses, estás tan solo allá, hijo, ya te recibí, y que acá, y que allá. No, mamá, yo no estoy solo, me decía él. Yo no estoy solo, pero nunca me dijo nada. Podría haber dicho, siento la presencia, porque yo la siento, por ejemplo, siento la presencia de mi tío, sí, nada. Sí, desde que nació hasta los 11 años, él le agarraban ataques a la noche de llorar y llorar y llorar. Yo nunca pude sacarle nada y una noche le dijo a mi mamá, imagínate que no, él lo sabía por lo que habíamos hablado, por lo que se hablaba. Y se levantaba mi mamá y mi mamá le dice a mi mamá que soñaba que entraban los militares y que nos mataban a todos. Y veía todas parte de pobrecito, todo lo que pasó, que evidentemente se lo debo haber transmitido yo, en el embarazo, en la vida cotidiana, que uno le va transmitiendo tantas cosas a los hijos, sin darse cuenta, obviamente. Y cuando fuimos allá, agarró yo tenía el pedazo de esta parte del cráneo, acá le pegaron el tiro, y él me dice, dámelo, mamá, porque el antropólogo, un muchacho divino, me dice, ¿estás segura, gringa, que vas a poder aguantar? Porque encontramos muy pocas partes. Yo quería las manos de mi hermano, porque yo amaba las manos de mi hermano, tenía unas manos bellas. Y cuando entré miré así los huesos desparramados y dije, ¿y las manos? No, esto lo desenterró el equipo del cementerio con una pala. No, dice, las manos no las encontramos. O sea, te estamos entregando lo que sabemos seguro que es de tu hermano. Entonces mi hijo agarra su cabecita así y le dice, por fin te conozco, tío. Por fin te conozco. Se ve que había algo dando vuelta en él. Él no soñó más, él se quedó en paz. Bueno, y así creo que pasó con todo. Yo creo que cerré la etapa cuando lo vi, cuando lo traje. Recién ahí es como que cerré esa etapa. Por eso, cuando desaparece el cuadro que yo había regalado a la universidad, me volví loca y lo quise sacar y después dije, no, estoy volviéndome para atrás. Estoy volviéndome para atrás y quedé ahí.
Dios, la Pachamama, el universo, la vida, sabrán si esto va a quedar siempre así o no. Porque el miedo mío, digo, yo creo que lo tuve siempre. Hasta que entendí, hace muchos años atrás entendí que no, eso no va a volver a pasar. Creo, ojalá, ruego. Entonces dije, no, bueno, queda ahí, ya está, sí, yo sé dónde está. Así que bueno, eso es más o menos, yo siempre dije, ¿por qué en la etapa de rebeldía? ¿Por qué si eras tan bueno? ¿Por qué si no hiciste nada? No te diste el gusto ni siquiera, perdón la expresión, chicos, pero yo lo decía de esa manera, no te diste el gusto ni siquiera de matar un milico, ya que le tenés tanta bronca. Y era así. Se ve que la vida de él él buscó, por supuesto, él hizo su camino, pero se ve que la vida de él tenía que ser así. Él buscó un camino de la revolución, porque el PRT era eso, ¿no? El camino Totalmente. De la revolución. Totalmente. Y de la lucha armada. Y de la lucha armada. Por eso las discusiones también con Claro, claro, porque imagínate, yo lo que estoy contando, mi papá era todo, lo entregaba, lo daba, y vivió una guerra, cosas terribles. Y bueno, y yo me acuerdo que él lo buscó mucho acá, en Río Cuarto. El padre Puñata tenía mucha gente, muchos contactos. Y después que él se siguió siendo amigo y qué sé yo cuánto, éramos muy amigos. Y un día me dijo, gringa, vos tenés, bueno, si vos tuvieras la fe que tenía tu padre, yo lo veía a tu padre golpear puertas y después que esa puerta se cerraba lo veía perdonar. No guardaba rencor. Yo no, todo para adentro, todo para adentro. Pero bueno, es así. Es así. Nunca más, yo siempre digo, siempre pedí el perdón para mí, para poder estar en paz yo. Pero jamás me voy a olvidar de nada. Jamás. Y jamás va a dejar de hacerme falta. Nunca. ¿El nombre de sus tíos y dónde vivían en Buenos Aires? Vivían en Berazategui. El nombre de mis tíos... te voy a decir algunos en italiano, porque... era Santiago, Giacomo, Chicho. No, los que vivían en la casa donde fue detenido. Bueno, Chicho y tía Benita. Ahí lo detienen a él. ¿Y en Berazategui en qué lugar, en qué dirección de Berazategui? Eso sí que no me acuerdo. No me acuerdo la dirección de ellos. Y usted dijo que antes, o lo mencionó antes de eso, que los habían detenido a todos en un momento acá. ¿Quiénes eran todos? El Juan Musolón, la Lili Bogler. Pero usted no, a usted no. No, a mí me siguieron, me volvieron loca. Es más, el día que hacen el allanamiento en mi casa, hicieron un allanamiento antes. El día que hacen el allanamiento en mi casa, yo estaba casada, vivía en el campo, mis viejos se fueron como tiros porque los libros los tenía yo. Así que a quemar libros, pues me dice, directamente agarraron mi diario, a mí me lo había regalado la Lili Bogler cuando cumplí 15 años, estaba en la dedicatoria, todo, arrancaron las hojas de mi diario y me dice, mamá, te van a venir a buscar, van a venir a hacer un allanamiento. Ya era época como que se hacían allanamientos y bueno, evidentemente con todo lo que me habían seguido se daban cuenta que yo de política, o sea, no tenía nada que ver, eran todos mis amigos. El gringo Galicia,
Cachi Olategoichea. Y lo detuvieron y estuvieron un periodo A corto. Cachi se fue. 8 o 9 años todos. Juan José Trombotti. Sí, 8 o 9 años todos. Pero entre esos detenidos no estaba Pocho. ¿O sí? No. No, porque alcanzó a irse a Buenos Aires. Ojalá lo hubiesen detenido en esa época. Porque si a él lo detienen en esa época, no lo matan. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Y 75. El marzo del 76, claro, los chicos los detienen en el 75. Claro, en el 75. Claro. Por eso puede haber un registro de ingreso y todo. Todo. Claro. ¿Y Pocho en qué año se va a Buenos Aires? Ese mismo día. En el 75, ese mismo día. Ese mismo día. Mi tío era camionero, veniste para acá, lo cargó en el camión y se lo llevó. Ese mismo día, pero de todos modos, no fue un allanamiento. Si vos me venís a buscar a mí, tenés que pasar, tenés que constatar de que no está, porque podría haberse quedado tranquilamente sentado en la cocina. O sea que no, esa parte no la entendí nunca. Se le preguntaron a su mamá si estaba, su mamá le dijo que no estaba y siguieron. Claro, esta es la orden, venimos a buscar a José Santiago Amato, ¿vive acá? Sí, dice mi hijo. Bueno, dice, lo venimos a detener a él. No, dice, no lo va a poder detener porque no está. Salió hace un rato. Si usted sabe dónde fue, no tengo ni idea dónde fue. Un chico grande, dice, no sé qué. No sé dónde fue. ¿Y en ese momento él seguía estudiando veterinaria? Sí. ¿En qué año estaba? ¿O cuántos años tenía? Debe haber estado en segundo año. Debe haber estado en segundo año por el que perdió, eso no me acuerdo bien, por el que perdió, sé que fue después del accidente del colectivo, por ejemplo, él estaba estudiando en esa época, lo pierde a ese jodido que es el destino, la vida. Lo pierde a ese colectivo y yo no sé si fue en ese mismo año que pasó todo esto, ya no me acuerdo eso. Así que lo llevan en un camión y ya ahí se queda en Buenos Aires en la casa de sus tíos. Allá fue, a trabajar de albañil. Sí, ya ahí se quedó allá. Pero tampoco fue tanto tiempo. O sea, tendría que ponerme a sacar cuentas, pero no fue tanto tiempo. ¿Y la fecha en la que lo detienen? El 4 de noviembre. El 76. Del 76. Por eso el otro día yo estuve tan mal y digo, ¿por qué hoy 4 de noviembre? 4 de noviembre, ya estamos en noviembre. Es como que vas perdiéndote. Jamás me voy a olvidar del 31 de diciembre. Eso no me lo voy a olvidar. Pero es como que el 4 de noviembre se me pasó este año. Según los informes de la CONADER, es como que simularon como un enfrentamiento ese día. Claro, lo fusilaron en realidad. Simularon un enfrentamiento. Muerto en enfrentamiento, exacto. Así decía todos los informes. Sí. No, qué enfrentamiento. Lo detuvieron al muchacho donde él vivía. Él vivía en Lanús y se fueron lo detienen a él y él tenía la llave de la casa y se fueron a buscar al otro muchacho. El otro muchacho puso, el hermano era italiano también, puso el hermano un montón de plata y lo pudo sacar y lo sacó del país. Bueno, y él no salió nunca. Supimos, por ejemplo, no sabemos quién fue, nunca supimos quién fue. Vino una vez un tipo a la casa de mi tío, justamente donde él lo detienen, y le dijo que había estado que mi hermano estaba en determinado campo de concentración, que no le dio el nombre, pero que estaba bien, que le dijeran a mi mamá que no le habían pegado y que le habían avisado que antes de fin de año lo trasladaban a Río Cuarto.
lo buscaron mis tíos por todos lados, este hombre, nunca supimos quién era. Puede haber sido alguien mismo, no precisamente porque si estaba en política, no creo que lo hayan dejado salir para... Debe haber sido alguien que estaba ahí cuidándolos, que dijo, bueno, voy a hacer un acto de bien. No supimos nunca nada. ¿Y él dónde estuvo detenido? No sabemos. Lo llevaron y nunca supieron en qué lugar estuvo detenido. No sabemos. Se mandaron al principio muchos exhortos, porque evidentemente que ese día nos volvimos, porque aparte este señor, el señor oficial, como dice la canción, yo quise, le dije, yo me meto y de acá lo saco. Mi papá ofreció la casa, mi marido, que era en esa época, ofreció el campo. No hubo forma. Y sacó, él estaba sentado en el escritorio, sacó el revólver así, lo puso sobre el mostrador, el escritorio, y le dice a mi papá, llévesela afuera porque le va a pasar lo mismo que a su hijo. Bueno, eso fue lo último que nosotros supimos. No supimos nunca dónde estuvo detenido. Cuando asume Alfonsín, ahí encuentran la fosa común. Porque, ¿qué pasó? Es como vos dijiste, fíjate, estaban muertos como en un enfrentamiento. Estaban en una fosa común 11 personas. Y estaban asentados en el libro, por eso nosotros supimos, en el libro del cementerio, en el registro, estaban asentados con nombre y apellido todos. Si no, nunca más lo íbamos a encontrar. Yo me acuerdo que ese día yo tenía una fábrica de alfajores así, cruzando de la casa de Juan Musolón, y lo veo Juan que viene con un papelito así y me trae el recorte del diario. Salió en el diario que todo eso yo lo tenía y todo eso es lo que se me perdió, de todos los 11 que habían encontrado. No sé si encontraron más gente, si se destaparon más fosas. Yo nunca me enteré de nada. Pero pasaron muchos años desde que lo encontraron hasta que lo traje. Imagínate, ¿cuánto? Hace 5 años con él que lo traje. Y fue en el 84, asumió Alfonsín, claro, el 84. Es decir, que no se ha hecho ningún juicio entonces. Sí, se hizo. Un juicio? Uh-huh. Se hizo un juicio porque mi idea cuando lo encontré era cremarlo. Pero mi papá había iniciado un juicio contra Camps, porque a él en el lugar donde lo matan pertenecía a la jurisdicción bajo el mando de Camps. Entonces inicia un juicio a Camps. Obviamente que debe haber quedado en la nada, porque a nosotros nunca nos notificaron nada. Sí que yo no lo podía cremar, que varios años después de que ya estaba en la universidad, me mandaron, como unos 2 años, ya la orden para poder cremarlo, que ya estaba el juicio terminado. Y perdón, nunca te llegó ninguna resolución, nada. Simplemente No, eso, estaba terminado el juicio. Jamás. No sé qué tipo de juicio hicieron, pero bueno. Pero no entró en esos juicios llamados de lesa humanidad, digamos. No, esto fue antes. Es más, yo no sabía que había un juicio iniciado. Se ve que lo inició mi papá por consejo de alguien y después nos dijo a nosotros. Porque yo no, o sea,
tampoco creía que se pudiera hacer demasiado. Ya eran unos viejos, todos. ¿Y su mamá, cómo era el nombre de ella? Rosa. ¿Y el apellido? Fantini. La madre de ella, me parece. ¿Y ella vive actualmente? Mi mamá murió hizo 5 años. O sea que pudo ver todo esto. Sí. Solamente participó porque cuando yo lo traigo, había que hacer el monolito, había que hacer papeles porque a mí me dijeron lo podés traer y ahí nomás me fui. No esperé una semana. Era que tuviera el monolito hecho. Y me fui con mi hijo en la camioneta y mi marido, este marido. No llego, antes de llegar a Río Cuarto me llama Juancito Mussolini y me dice, mira gringa, pasa esto. No lo podés traer a la universidad porque todavía no están los papeles hechos. O sea, vos hablaste con Marcelo es el rector, está todo bien, pero legalmente no lo podés traer. Yo venía sentada atrás en la camioneta con la urnita de él, que tampoco se pueden trasladar los restos de esa manera. Pero allá el antropólogo me dijo, llévatelo. Bueno, lo trajimos así. Y me lo llevé, porque en el camino digo, ¿qué hago? ¿Dónde lo pongo? Yo en mi casa no lo dejo. Mi vieja se muere, aparte no me gustan esas cosas. ¿Qué hago? Le hablo al Carlitos Junco, no sé si alguien lo conoce, ¿sí? Le hablo al Carlitos Junco, le digo, hermano, vengo con el pocho, le digo, ¿qué hago? Tráemelo para acá. Así que me lo tuvo él en la iglesia, le hizo una misa y es de lo único que mi mamá participó. Ella se acercó a la urna, que él le había preparado todo un altarcito, lloró hasta que se cansó y después no participó de nada. Todos los actos de la universidad, todas las cosas que se hicieron. No, hija, amigo, ya está. Yo lo único que quería era encontrarlo. Ya está. Así que tuve que poner la cara yo por este chico para todo. Sí, pero fue una cosa, qué sé yo. Yo me pasé años que viajaba mucho con mi ex marido buscándolo por todos lados. Parecía que lo tenía que encontrar en alguna parte porque no había una causa para que... Y mi papá me decía, no, hija, está muerto. Y yo no lo podía entender. Fue así. Sí, lógicamente es muy difícil de aceptar y además creo que... No sabes lo que fue aceptarlo. Lo importante de poder vivir ese duelo, ¿no? De encontrar... Es que no lo podés vivir al duelo, claro, hasta que vos no tenés una certeza. Y de poder despedirte. Es una de poder despedirte. Pero poder despedirte. Ayer anoche hablamos con mi pareja y me decía, yo le digo, yo no quiero velatorio, no quiero esto, no quiero nada, a mí esas cosas no me gustan. Pero sí sé que, porque dice, uy, sí, dice, ahí se van todos, dice, que te odió toda la vida va a llorar al lado del cajón, porque es así. Le digo, a mí eso no me gusta, pero sí me gusta poder ver y poder despedirme. Yo, por ejemplo, a mi viejo lo encontré en el hospital, muerto, ya con ¿cómo se llama? La autopsia hecha, así, lo encontré 7 horas después que había salido a caminar. Pero yo lo vi, yo me puse feliz, primero porque sabía que él estaba cansado y que se quería ir. Y segundo, porque lo vi, lo pude vestir, hasta lo perfumé, lo pude vestir, pude estar con él, pude despedirme. Esto fue una cosa que vos decís, y
me imagino toda la gente que no supo nunca más nada. ¿Qué te cabe en la cabeza? Yo pasé por todos los estados. Pasé por un estado de enojo al principio terrible, porque le decía, ¿por qué me dejaste todo a cargo mío? Me enojaba. Después pasás por el estado de dolor, de tristeza, de locura, de decir, despertarme a la noche y decir, ¿a dónde te busco? ¿A dónde te voy a encontrar? Y bueno, era tiempo. Yo no sé su pensamiento cuál es, pero yo doy gracias a Jesús porque para mí fue un privilegio encontrarlo. Fue más allá del alivio, de sentir todo lo que sentí, de poder cerrar una etapa, para mí fue una bendición encontrarlo. Algo que ya no me lo esperaba nunca más. Nunca más. ¿Recuerda la fecha en la que le dijeron, le informaron? No te digo que no me acuerdo cuánto hace que lo trajimos, sí, 5 años, más o menos, por ahí quiero sacar cuenta, no. ¿Y hoy está en la universidad, están sus restos? Sí, en el patio de veterinaria, en el patio interno de veterinaria, ahí está el monolito y ahí están los restos. Recién habla de su papá. ¿Su papá murió de muerte natural, más allá de esto que venía él presintiendo? Murió porque ya tenía el corazón destruido y, bueno, tenía que salir a caminar, él salía a caminar lo mismo, pero es más, él se fue, yo ese día bajé, me iba al banco, le digo, ¿qué vas a hacer de comer? No, unas patitas de saque de pavo para la mami y para mí, pues yo vivía arriba. Y le digo, hacerle la comida para todos, que nosotros nos teníamos que ir al banco con Sebastián, así que hacernos la comida. Cuando terminó de comer, hacía un calor, fue en los días eso de, fíjate, Santa Rosa es el 30 de agosto, él muere el 29 de agosto. Un calor terrible. Digo, pa, a las 2:30 de la tarde, no te podés ir a caminar a esta hora, le digo, te va a hacer mal. Le digo, llevas por lo menos, porque tenía una pastillita que era Isordil que se ponía bajo la lengua cuando lo veía que le agarraban. Y le digo, llevas todo, llevas los medicamentos, llevas el Isordil, y saca los Isordil así, me hace así una carita riéndose y me dice, ¿vos te crees que esto me salva a mí? Esto no me va a salvar. Pero, ¿cómo haces para interpretar lo que el otro te está diciendo? Que no se quería morir en la casa, que sabía que yo lo tenía que buscar, yo lo iba a encontrar. ¿Y su mamá? ¿Murió también de muerte natural? Así? Sí, del corazón, estamos todos así, esas son todas las herencias que uno tiene. Sí, mi mamá sí, pero estaba muy cansada mi mamá, porque yo te digo, mi mamá era una mujer alegre, cantaba todo el día, era una chica joven, porque se casaron joven, que andaba, revolucionaba todo, teníamos una casa de 300 metros cubiertos, se la limpiaba toda ella, feliz de la vida, su locura era su hijo, era pasión que tenía con él. Y después también hablábamos con Carlito de eso el otro día, le digo, mi mamá no le escuché cantar más, nunca más, pero siguió, tenía sus etapas tristes, tenía sus etapas alegres, vinieron los nietos, eso le cambió mucho, pero ya el último año estaba cansada, es más, una vez se descompuso en casa, porque yo tenía que subir la escalera, le digo, mamá, te sube Carlitos a UPA, le digo, así no hace fuerza. No, me dice, déjame que estoy bien. Cuando subió, se me tiró así, hizo ese ronquido
es como que dejó de respirar y yo le empecé a gritar. Me doy vuelta y Carlos me miraba y me dice, déjala ir. Le empecé a gritar, mamá, 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 volvé, mamá, volvé. Listo, reaccionó. Pero a los 3 meses se murió. Y ahí todavía, cuando yo llegué, que mi hija me avisó, estaba viva. Pero estaba en mi casa, paseando ese fin de semana, y se quiso ir a la casa de ella. Entonces yo le digo, ma, quédate acá, porque mi hija es muy miedosa, muy, qué sé yo, miedosa, esa es la palabra, le dan impresión, todas esas cosas, aparte de su abuela adorada, vivía con ella. Le digo, quédate acá, le digo, sí, ¿para qué vas a ir? Le digo, el fin de semana, le digo, quédate acá conmigo, que no, me dijo, ya no podía ni caminar, en 3 días se puso así. Se da vuelta y me mira y me dice, hija, yo me quiero ir a mi casa. Yo tengo que estar en mi casa. A las 5 de la mañana me llama mi hija que se había descompuesto. Directamente la ambulancia no llegó. Yo llegué, la ambulancia no llegó. Y cuando vi que se iba, la abracé y le dije, anda tranquila. Todo lo contrario de lo que había hecho antes. Sí, lo que pasa es que, bueno, tu vida está muy marcada también. Muy. Porque de tu hermano quizás no hubo una despedida con tu hermano, No. se fue. Vos no sabés todas las terapias que tengo encima. No terapias médicas. Terapias médicas tengo pocas. Terapias alternativas. No sabés de todo. Porque es más, hasta el día de hoy me dicen que todo esto son todas las angustias. Me han hecho reiki, me han hecho de todo. Que son todas las angustias que yo tengo y que no puedo soltar. Y no sé cómo hacer para soltarlas. No sé cómo hacer. Porque yo ya les digo, yo me siento en paz hoy. ¿Voy a llorarlo? Sí. Voy a llorarlo y voy a necesitarlo hasta el día que me muera. Pero ya no lo lloro con tristeza. Yo escucho una canción de Serrat, por ejemplo, y ya no lo lloro con tristeza. Se me caen unas lágrimas como ahora y le digo, escucha loco, porque tengo el retrato en un lugar que lo veo permanentemente. Pero paso, lo plumereo, lo permiso, lo plumereo, o sea, ya es como que encontré esa paz. Pero se ve que este lugarcito de la panza no piensa lo mismo. En algún lugar de mi cabeza debe estar todavía algo que no puedo soltar. Es muy difícil soltar, ha sido un periodo muy difícil de nuestra historia, en donde como familia ustedes tuvieron que afrontar muchas cosas. Y creo que tiene que ser muy desesperante buscar, no encontrar todas las incertidumbres. Y además, por ejemplo, esta cuestión de tu papá de decirte, no lo busques, está muerto, o sea, buscar el cuerpo. Y esa esperanza que uno siempre quiere tener y no perderla, al mismo tiempo tener que ir armando tu propia vida. Sí. Entonces es mucho, Sí. es mucho. Y no la armé bien, porque uno a veces se aferra a cosas que yo, por ejemplo, no sé cómo pude, para tener a Sebastián estuve 2 años en tratamiento porque no quedaba embarazada. Y yo llegué a decir, Jesús, si no tengo que quedar embarazada, no me mandes nunca un hijo, pero que aparezca el Pocho. Sí, ya el Pocho estaba muerto y bajo tierra hace un montón de tiempo. Pues te digo, uno es como que esa cosa, esa impotencia, más con mi carácter. Por eso igual cuando hacemos los recorridos y cosas me dice, vos quédate callada, vos no hables. Porque no tengo esa cosa de decir, primero que no tengo la sabiduría ni un montón de la serenidad, no la tengo, me pone mal. Cuando me dijeron de ir a los colegios, le digo, perdóname, pero a mí me pone mal. Yo no quiero volver para atrás, o sea, volver para atrás en mi persona, en el daño que le hizo a mi persona y en el que sé que le hizo a toda mi familia.
a todas, porque los primos lo adoraban, porque fue muy feo, muy feo. Sí, la verdad que el tema de la dictadura hablamos evidentemente de los desaparecidos, los 30.000 desaparecidos, pero detrás de esos 30.000 desaparecidos están esas 30.000 familias. ¿Que cuánto suman? ¿Que cuánto suman? Que todavía también se buscan. Eso. ¿No? Con todo este relato que vos nos estás contando, porque uno quiere, aunque sea... abierto, porque la verdad que te agradezco mucho todo lo No, por favor. Uno, aunque sea, quiere recuperar un huesito chiquitito así. Decir, listo, acá estás. Ya lo que pasó ya lo sabemos todos. No sé si todos saben de la forma que los mataron, no. Yo agradezco que lo mataron enseguida. Y lo hice siempre agradecí que lo mataran tan rápido, porque fue muy poco el tiempo que él estuvo detenido. Porque sabía que ese tiempo era de torturas y sabía que lo iban a torturar hasta la muerte y no iba a abrir la boca, porque así era él, no iba a abrir la boca. Aparte estaban todos presos los amigos, así que... Comentabas en un momento que lo alojaron cuando lo sacan de la casa de tu tío, en una familia también de comunistas. Vos no sabés cómo se llamaba esa familia. Sí, muchacho nos vino a visitar, un muchacho ya más grande que yo. Él a la familia la sacó del país, la mandó a Italia. Ahora no sé si está viviendo acá o está viviendo en Italia. Después se vino, después que lo detienen, que se va a Italia, Parrino es la familia, Juan, también el nombre, Juan Parrino. Se viene tipo de mucha plata, no me acuerdo a qué parte de la costa, y en uno de esos viajes donde él hacía, qué sé yo, que se iba para acá, que se iba para allá, vino a casa, lo volvimos a ver. Y al hermano también hicimos una muy buena conexión con el hermano y con su familia, que también lo amaba. María, la mujer del hermano de José, lo amaba. Las nenas, que eran chiquitas todas, porque él se enloquecía con los chicos. Todo el mundo lo quería. Todo el mundo. A Pocho le gustaba tocar la guitarra. Le gustaba pintar, ¿qué le gustaba? Le gustaba la guitarra. Él tocaba la guitarra y yo cantaba. Sí, yo tenía... Esto es voz de Pucho. Yo tenía muy linda voz. Cuando iba al primer año, tenía una profesora de música que daba clases en el Colón, clase de canto, y me quería llevar. Y mi mamá no me dejó. No, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Una cualquiera, que acá, que allá. Y el Pocho le dice, con la voz que tiene, no la puede desaprovechar. Si quiere ser una cualquiera, va a ser una cualquiera, haga lo que haga. Es lo mismo, no me dejaron. Así que él tocaba la guitarra, cantábamos, nos reuníamos, cantábamos. Pasábamos momentos muy lindos, muy, muy lindos. ¿Y qué cantaban? Bueno, cantaba un poquito de todo. Cantábamos mucha rock, cantábamos canciones de Quilapayún, cantábamos muchas canciones de protesta, muchísimas, Violeta Parra, Serrat. Después sí, no te iba a tocar una cumbia, ¿no? Era toda esa línea, ¿viste? Así. La cantata Santa María de Iquique, de Quilapayún, que es, sí, yo la tengo, es una obra de arte. Como tengo Taquiongoy de Víctor Heredia, también. Pero todo ese tipo de canciones, y yo por ahí cuando él no estaba, que cantaba sola, no, ya cantaba otro tipo. Capaz que me gustaba más Palito Ortega. Sí, éramos el día y la noche.
¿Y a él le gustaba algún deporte también? ¿Hacía alguna actividad deportiva? No le gustaba. ¿Y Led Zeppelin le gustaba mucho, que por ejemplo el otro día lo escuchamos justamente en la radio y Carlito me dice, te puso triste. No me pone triste. Mi hijo, el mayor, fue el primero que egresó. Cuando yo lo vi aparecer, egresa con Escalera al Cielo. Él no lo escuchaba, Led Zeppelin. Simplemente que yo les había contado, porque ellos me preguntaban en medio, así como ustedes, me agarraban y preguntaban. Y yo les contaba la verdad. Y le había dicho que su canción favorita era Escalera al Cielo, por la letra que tiene, y bueno, y él egresó con ese tema. Yo casi me desmayo. Pero deportes no. Vida social, tampoco mucha. Salió algunas veces con uno de mis primos y bueno, el otro estaba en la joda. Y él le dice a mi mamá, no mami, a mí esto no me gusta. Estaba de novio, a mí esto no me gusta. Yo no, salir así no. O sea, las salidas de ellos eran reunirse con los amigos y ya te digo, las guitarreadas, esa onda tranquila. Decimos de que Pocho evidentemente imaginaba otro mundo y luchaba por un mundo distinto, un mundo quizás más igualitario. Era la idea de ese momento. ¿Con qué mundo soñaba Pocho? Con un mundo más equitativo. Yo creo que con el mundo que por ahí, sin participar o sin pertenecer a un partido político, si tenés un grado de conciencia, es el mundo que soñamos todos. Con más libertades, porque había mucha represión, hasta en una determinada marca de cigarrillo. No podías fumar una determinada marca de cigarrillo porque eras extremista. No podías reunirte 3 en una esquina porque ya estabas hablando de política. Entonces él soñaba, y no se olviden que esto viene, yo creo que empieza, como decía la vez pasada, con el Mayo francés. Es ahí donde la juventud empieza a querer un cambio más justo. O sea, nosotros vivíamos muy reprimidos y viene bajando. El Che fue la ideología así pura y venía bajando ya las revoluciones de otros lugares y bueno, y acá también, no es que acá no hubo nada. Él no hizo nada, el grupo de él no hizo nada, pero pasaron cosas. Había grupos armados en Tucumán, había. Y el mundo que soñaba él era ese, más justo, más equitativo, más. ¿Por qué no tener para comer? Él, por ejemplo, venía un chico pidiendo y mi mamá le daba. Le decía, no mami, esa no es la forma de corregir a la gente. La forma de corregir a la gente es decirle a ese chico, escúchame, porque ella estaba barriendo la vereda, suponte, o cortando el césped mi papá. Vos barreme la vereda y yo, ¿cuánto me cobras? No te voy a dar lo que quieras yo. ¿Cuánto me cobras? Yo te voy a pagar. Pero no le des por dar, porque cuando la gente se acostumbre a que le den por dar, no trabaja más. Creo que hoy lo estamos viviendo, ¿no? Creo que lo estamos viviendo.